años por la discordia en cuanto a la minería y el tema ambiental. Actualmente es presidente de Acción Popular, un partido que tiene presencia importante también, hay que decirlo, en el Parlamento Nacional. Él participó ayer, bueno, en el tiempo que se pudo, porque tuvo que ser suspendido el foro del Acuerdo Nacional. ¿Cómo le va, don Mesías? Bienvenido, muy buenos días. Buen día, Nicolás. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial a través tuyo para todo el pueblo peruano. Bueno, Max Hernández dijo, estábamos reunidos, nos enteramos de esta información y fue concluyente, ¿no? Aquí no podemos seguir ni una muerte más, no más violencia y no más fallecidos. Efectivamente, en media sesión del foro entró una llamada vía Zoom del presidente o el gobernador regional de Puno y nos informó de los hechos que estaban ocurriendo en esos momentos. Y la verdad que fue dramático, fue preocupante y a la vez fue muy doloroso, porque como se ha concluido, ni un muerto más, ningún peruano sobra. Y por otro lado también, en el momento que nos tocó participar, también fuimos claros, Nicolás, en el sentido de que esta violencia no empieza el 28 de julio de 2021. Esta violencia empezó el 28 de julio de 2016, con un Congreso intolerante, con una clase política confrontacional, y desde ahí, lamentablemente, no hemos sido capaces de superar esta difícil crisis que vive nuestro país. Ahora la solución, sin lugar a dudas, vuelve a pasar por este Congreso de la República, en la que esperamos que se tomen las decisiones claras. Y hoy es un día trascendental para el país. Hay dos eventos muy importantes. El primer evento es que el gabinete Otárola se presentará al Congreso de la República a pedir el voto de confianza. Y por otro lado, hoy también se va a elegir al presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Fíjate que difíciles momentos en que estos dos eventos importantes se van a realizar. Complicado. A ver, usted ha tocado varios puntos, vamos a tratar de desagregar y en orden. Con respecto hoy al voto de confianza, debió ser, no sé si se podía, debió ser suspendido, postergado. ¿Usted considera que no se debe dar el voto de confianza, que todo lo contrario, que sería más bien, es pertinente darle el espaldarazo al el gabinete Otárola? Por una tradición democrática, yo creo que hay sentimientos encontrados, porque por una tradición democrática siempre debe darse el voto de confianza al gabinete, por una tradición democrática, por la gobernabilidad. Pero sin embargo, a la luz de los hechos que ocurrieron ayer, y es más, yo creo que Luis Alberto Otárola debería de, en primer lugar, de suspender su presencia y por otro lado, la presidenta de la República debería de dar gestos claros al país. Y uno de los gestos claros es relevar a Luis Alberto Otárola de esta importante misión y tarea que él tiene en estos momentos, porque tiene que haber un responsable político de lo que ha ocurrido ayer en Juliaca. No es poco, o 17 fallecidos y también muchos heridos. Por lo tanto, yo veo difícil que el gabinete Otárola siga en pie y sobre todo vaya a pedir el voto de confianza en el Congreso de la República. Si el Congreso de la República le da eventualmente el voto de confianza a este gabinete Otárola, simplemente sería cómplice de lo que ha ocurrido ayer. Correcto. Ahora, ¿cambiaría en algo la situación si es que simplemente se nombra otro jefe de gabinete? Fíjate que yo veo difícil la situación porque hay una violencia extrema, tanto física y verbal. Solamente se está viendo la violencia o se está amplificando, se está poniendo en luces lo que es la violencia física que viene ocurriendo en las calles. Claro. Pero recordemos la física, a toda acción hay una reacción. Esa reacción responde a una acción que se viene dando a través de una violencia verbal en muchos medios de comunicación y asimismo también a través del Congreso de la República. Si hoy tenemos la oportunidad de ver un debate en el Congreso de la República, vemos un encuentro de violentos extremos verbalmente, hasta físicamente. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que desterrar. Y no cambiaría mucho,
Por lo tanto, creo que otro paso que la Presidenta de la República debería de evaluar es, lamentablemente hay que decirlo, Nicolás, tiene que evaluar su renuncia la Presidenta de la República y que cargue toda la responsabilidad el Congreso que en estos momentos nos han llevado a esta difícil situación. A ver, pero nuevamente, ¿no? Estamos en una polarización, porque hay también, me permito también hacerle la pregunta de aquellos que no están de acuerdo con usted o que no están de acuerdo con las protestas, un grueso de la población. Estamos polarizados. Estamos claros en eso, ¿verdad? Claro. Entonces, igual, lo mismo, ¿no? Renuncia la presidenta Boluarte, queda el titular del Congreso. Aquellos que están protestando dicen cerremos el Congreso, ¿no? O elecciones ya. Ellos no sé si con desconocimiento piensan que el presidente del Congreso también va o que el Congreso se va a cerrar. No podemos quedar en un vacío de poder, ¿verdad? Entonces hay que ser también responsables en ese sentido. Va a quedarse José William Zapata y de pronto lo que venga, no sabemos, puede ser peor aún. Lo que pasa es que el Congreso de la República tiene las salidas, mi estimado Nicolás. Todo el problema, todo el nudo que hoy vive nuestro país, el único que lo puede desenredar, si hay esa voluntad política, cívica y patriótica, es el Congreso de la República. Ellos, por ejemplo, ambos extremos. ¿Pero cómo? ¿Acelerar las elecciones? Claro, mira, están llevándonos a un punto muerto. Por un lado, hay un grupo extremo que pide que se dé la Asamblea Constituyente, que se legisle la Asamblea Constituyente. Y por otro lado, hay un combo entre la bicameralidad y lo que es la reelección congresal. En ese punto muerto es el que el Congreso de la República nos está llevando cuando realmente se quiere reformas sencillas y concretas para buscar una salida democrática. Y la salida democrática en estos momentos, sin lugar a dudas, es a través de un proceso electoral que incluso para salvaguardar la transparencia tendría que invocarse, llamarse, pedir apoyo internacional para que fiscalicen que este proceso sea con absoluta transparencia. A ver, los que se manifiestan han pedido varias cosas, ¿no? Las demandas son varias. La primera se cumplió, que es el adelanto de elecciones. La segunda, que sería la renuncia de la presidenta Boluarte, nos llevaría al escenario de que el presidente del Parlamento sea el, digamos, encabece un gobierno de transición. De ser el caso, usted dice, adelanta las elecciones, ¿no? O acelera el adelanto de las elecciones. Bueno, hay todo un cronograma que es complicado porque va contra la ley. En ese supuesto, cuando se consiga eso, ¿no considera usted que los manifestantes luego van a querer sí o sí la Asamblea Constituyente? Sí, seguramente. Pero sin embargo, lo que tenemos que hacer en estos momentos es desenredar el nudo. Y por lo menos el Perú... Es que ese nudo no se desenreda completamente si es que no se le da todo lo que están pidiendo. A eso es lo que voy. No, sí, claro, seguramente pueden pedir eso, pero sin embargo en estos momentos lo que se quiere son gestos políticos. Por ejemplo, hay un gesto que a mi manera de ver, no sé por qué ponen más condimentos de violencia en el Congreso. Por ejemplo, recortar el mandato de los miembros del sistema electoral. Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la propia RENET o el propio RENET. No entiendo, ese tipo de posturas son condimentos que en lugar de destrabar en estos momentos la ruta democrática, lo enredan más. Es por eso te decía que el gran desenredador, que debemos llamarlo en estos momentos, sin lugar a dudas, es el Congreso de la República y que tiene que asumir toda su responsabilidad. La presidenta Boluarte señalaba ayer en el foro, usted la habrá escuchado, ¿no? Del Acuerdo Nacional hasta donde se pudo desarrollar, decía, ¿no? En realidad no quedan claras las demandas, ¿no? Porque al Ejecutivo no nos compete. Ya nosotros hemos presentado el proyecto, nosotros hemos conseguido que se adelanten las elecciones, pero más allá no podemos ir. Y en esa misma línea, digamos, tratando de hilar, pero para que quede claro, dice la jefa de Estado, otros presidentes del Consejo de Ministros, como menciona sobre todo a Mirta Vázquez, saben por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Se entiende que a lo que se refiere es que el gobierno del presidente Castillo tuvo muchos errores, irregularidades, y eso vaya en el sentido de que aquellos que piden su regreso o aquellos que piensan que el golpe se lo han dado a él, bajen un poco las revoluciones. ¿Qué piensas sobre estos dos puntos? Bueno, en primer lugar, el presidente Castillo o el profesor Castillo cometió varios errores desde el punto de vista de la transparencia
y también el punto de vista de la gestión pública. Y asimismo también pues, no fue capaz de desmarcarse de Vladimir Cerrón, que estuvo siempre marcándole la agenda, llevándonos hasta donde estemos, a donde estamos actualmente, porque prácticamente se dedicaron a descalificar a brillantes hombres y mujeres de izquierda, grandes profesionales, con el famoso mote del caviar. Y eso ha hecho que o hizo en su momento que el presidente Castillo cometa esos errores y por supuesto también por sus propias limitaciones políticas y profesionales y también morales, ¿por qué no decirlo? Pero sin embargo, fíjate que si nos vamos a quedar en esa narrativa, simplemente hoy el escenario ya cambió. El señor Castillo cometió varios errores, entre ellos ese suicidio que hizo al querer hacer ese golpe de Estado. Claro. Por supuesto que esa narrativa ya cambió, el escenario ya cambió. Hoy tenemos un escenario donde hay dos grandes responsables, que es el Ejecutivo y es el Congreso de la República. Es ahí nosotros tenemos que ya ir a buscar la salida democrática que hoy el Perú necesita. Tal cual, pero y la narrativa de aquellos que dicen no, nosotros no hemos elegido al gobierno de Dina Boluarte, ¿no es absurda también? Claro, ¿por qué? Porque la señora Dina Boluarte salió elegida a través de una plancha presidencial, tal como manda la Constitución y las reglas legales en nuestro país. Ella es parte de ese gabinete y por lo tanto... De esa plancha. Claro, porque si no, imagínense, si vamos de tumbo en tumbo, ¿no? Si, digamos, y esto va incluso para el gobierno de Pedro Castillo, no nos gustaba, entonces lo sacamos. Ahora no nos gusta Dina Boluarte porque de pronto se tiró más para el centro, no nos gusta, la sacamos y así estamos. Yo fíjate que de ahí discrepo, disculpa Nicolás, yo no creo que Dina Boluarte se haya tirado al centro, más bien se ha ido a la extrema derecha. Hay gestos que lamentablemente ella, no sé si consciente o inconscientemente la sigue dando. Por ejemplo, ayer en el Acuerdo Nacional, ¿qué necesidad tuvo ella de ingresar al Acuerdo Nacional flanqueada por el presidente del Congreso y el presidente del Poder Judicial? Eso nunca antes se ha visto. Por lo tanto, son gestos que ella está dando como que se sintiera tranquila, rodeada del presidente del Congreso. Bueno, pero son los titulares del Estado, ¿no? Son los titulares. Pero está bien, Nicolás, pero dar ese mensaje y entrar flanqueado... Pero ¿cuál es no le entiendo esta idea. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tiene que ver con la derecha el hecho de que son tres titulares del Poder Judicial? No, lo que pasa es que en el Acuerdo Nacional... de los poderes del Estado. En el Acuerdo Nacional, Nicolás, siempre por tradición, que vengo participando de mucho tiempo, en la mesa, en las sillas, siempre esperan todas las autoridades, que algunos miembros del Consejo de Estado, y el presidente ingresa solo, pero ayer ingresó flanqueada por estos dos titulares del Poder Judicial y del Congreso de la República, lo cual a mí me pareció raro, extraño, algo que nunca antes se ha visto en el Acuerdo Nacional. Ahora, lo que sí es cierto, señor Mesías Guevara, es que en el foro del Acuerdo Nacional, en el Acuerdo Nacional en sí, participan muchos sectores, ¿no? Además, obviamente, de los políticos, obviamente de las autoridades, la sociedad civil, el empresariado, la Iglesia Católica y, bueno, en fin. Pero ninguno de ellos se ve, o mejor dicho, reformulando, ¿no? Los que se manifiestan hoy en Puno y en otras regiones se sienten representados por ninguno de los que están en el Acuerdo Nacional. ¿Qué hemos hecho mal? Hemos hecho mal todo. Hemos hecho mal porque nos hemos puesto de espaldas a la realidad nacional, nos hemos puesto de espaldas no hemos cerrado brechas. El tema del pueblo peruano. Y aparte de las brechas, fíjate que más que eso, no estamos escuchando, queremos imponer. Hemos cambiado el argumento, en el debate el argumento, la idea por el insulto, por la agresión. Y ahí hay muchos actores. Si queremos llevarlo a la dirección estratégica del concepto de los stakeholders, por ejemplo, estamos los políticos, que nos hemos alejado demasiado del pueblo, estamos los gobernadores, los alcaldes, el congresista, el propio presidente de la República, los ministros. Prácticamente cada quien ha construido su propia burbuja. Y desde esa burbuja se ha perdido la perspectiva de trabajar a favor de las grandes mayorías. Existe el concepto equivocado de lo que tiene que verse con lo que mi triunfo es individual, claro. Cuando se ha olvidado la conciencia colectiva que hoy el pueblo peruano necesita. Y por supuesto, acá todos somos responsables, mi querido Nicolás, medios de comunicación, políticos, actores, todos somos los responsables que hoy viene ocurriendo. Una de las personalidades ayer decía, pues, esto que está pasando es un aprovechamiento de extremistas
Por otro lado, ya se les prohíbe el ingreso al Perú de Evo Morales y gente de su entorno. Se hablan de bolivianos que han cruzado la frontera y que están participando en estas manifestaciones. Usted mencionaba al señor Cerrón. ¿Él tiene algo que ver en lo que está pasando? Porque nos olvidamos que de pronto somos 30 y tantos millones de peruanos y un grupo está, digamos, poniendo o intentando poner la agenda también. No, yo hablé de Vladimir en el momento del gobierno, cuando se unió el gobierno del presidente Castillo. Ahora en adelante no tengo pruebas para hacer esa tremenda afirmación. Correcto. Sí, es verdad. Usted habló sobre el tema de cómo se elegían los ministros y la retórica del caviar, pero hay quienes sostienen también que detrás de estas manifestaciones, que incluso hay una cercanía del señor Cerrón con Evo Morales. Le pregunto, en todo caso, pero a lo que quería llegar es, tenemos que claudicar ante un grupo sus demandas como cualquier protesta social y es un derecho constitucional la protesta, pero tenemos que sucumbir, claudicar ante un grupo contra millones de peruanos que están en desacuerdo, que quieren vivir en paz, que quieren seguir generando empleo, que quieren seguir invirtiendo, que necesitan, que han sido golpeados por la pandemia, necesitan trabajar y están sumamente afectados por... Usted mencionaba el año 2016 y es cierto, esto no viene de hace 3 años con la pandemia. Mira, acá lo que tenemos que desterrar es el discurso violento, es el discurso extremo, como repito, tanto físico como verbal. Yo me refiero a esos 18 millones o esos millones de peruanos. Los millones de peruanos queremos vivir en paz. Claro. Por eso, en estos momentos, esos millones de peruanos estamos en medio de un fuego cruzado entre la extrema izquierda y la extrema derecha. A esos dos extremos tenemos que combatirlos. A esos dos extremos tenemos que enrostrarlos y confrontarlos ideológica y programáticamente. No puede ser posible que esos dos extremos hoy nos tengan a millones de peruanos en un fuego cruzado, y en vilo. Cuando millones de peruanos queremos educación, salud, es cierto, pero sin embargo también sentimos esa frustración y esa impotencia al ver tanta violencia verbal que a través de ciertos medios de comunicación a diario se transmiten, a diario se propalan, y a la luz y paciencia de los diversos sistemas jurisdiccionales, caso Fiscalía, caso Poder Judicial, que se insulta a todo el mundo se descalifica. Y lo peor, Nicolás, es que los extremos hoy están empeñados en demoler al centro democrático donde estamos los millones de peruanos. Ante ellos, definitivamente, no tenemos que claudicar. Dos preguntas en una para finalizar. ¿Cómo se dialoga con quien destruye, no? Creo que es pertinente, y esto lo menciono porque desde el día 1 me parece que Dina Boluarte, es una opinión personal, ha tratado de tender puentes, pero no ha sido aceptada, digamos, su invitación al diálogo. Y lo otro es, si queremos que realmente esto cambie, tenemos que partir de las reformas. Si tenemos que ir al escenario que usted promueve, si usted, que usted considera es lo que tiene que pasar, no vamos a tener tiempo para las reformas. Correcto, para las reformas necesarias y mínimas. O sea que no podemos, por eso te decía que no podemos meter reformas o propuestas que incluso en su momento el pueblo peruano, a través del referendo del 2018, dijo no. El pueblo peruano ya se expresó de manera contundente, de manera mayoritaria. Dijo no a la bicameralidad, no a la reelección congresal, pero sin embargo eso se quiere introducir en este corto tiempo. Claro que sí. Este corto tiempo. Se tendría que descartar y aprovechar ese tiempo para otra reforma. Correcto, mínimas y necesarias para llevar a cabo un proceso electoral que sea transparente y que permita desterrar ya esa narrativa de un sector extremo que siguen hablando de fraude, cuando la propia comisión del Congreso que se estableció para investigar el tema de fraude, al final dijo que no había fraude, pero sin embargo siguen con esa misma narrativa del fraude. Por lo tanto, es cierto, discúlpame Nicolás, un segundo, que la presidenta Dina Boluarte, en beneficio también hacia ella sí ha dado gestos de querer dialogar, pero sin embargo en el procedimiento, en la operatividad, yo creo que ha cometido varios errores. ¿Cuáles son los errores? ¿Qué ha hecho mal para usted ella?
Por ejemplo, mira, ayer cuando empezó su mensaje en el Acuerdo Nacional, no entiendo por qué tuvo que narrar todo lo que sucedió como una biografía de su vida o una autobiografía de su vida, lo cual era innecesario. Y al final terminando descalificando a un sector de la izquierda, cuando estábamos en un mensaje claro del consenso y el Acuerdo Nacional. Y recordemos, hasta ahora no se ha dicho tampoco, Nicolás, que ayer 3 organizaciones importantes no han participado en el Acuerdo Nacional, como los partidos Juntos por el Perú, la CGTP y también en los frentes regionales. Correcto. Ayer yo creo que podemos discrepar con ellos, estar de acuerdo o discrepar, pero su ausencia fue notoria. Claro, hay que Y eso integrar. hay que recalcarlo, que ayer el Acuerdo Nacional empezó cojo y con un mensaje que yo creo que estuvo fuera de lugar el mensaje de la Presidenta de la República. Correcto. Me daría mucho más tiempo para conversar con usted, señor Messias de Guevara. Nos ha ayudado bastante a entender y sobre todo hemos escuchado su postura, que no es la de todos los peruanos, pero es una opinión importante, ¿no? Con mayor razón, siendo presidente de un partido que ha tenido y también ha tenido muchísimos cuestionamientos. O sea, de eso podemos hablar en otra oportunidad. En otro momento, Claro y que me sí. gustaría hablar al respecto porque yo lamento, y siempre lo he dicho, yo lamento del comportamiento de las 2 últimas bancadas de mi partido, que han actuado lejos de la tradición democrática, lejos del pensamiento de los fundadores del partido y del ejemplo que nos dieron Belaúnde y Paniagua. Gracias. Muchísimas gracias, Sí. Nicolás. Muy Un fuerte amable, abrazo. muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Messias de Guevara ha sido gobernador regional de Cajamarca, hoy en día actualmente presidente del partido de la Lampa, no de Acción Popular. Nos vamos hasta Ayacucho.